La primera vez que estamos acá, espero que no sea la última. Siempre es grato dirigirme a este grupo de ciudadanos que integran esta institución centenaria. En el ambiente tan grato, además, de esta obra magnífica del ingeniero Andreoni, una de las figuras más importantes de nuestra historia. Le dedicamos un año el Día del Patrimonio, porque fue como ingeniero y como arquitecto, dejó uno de los mayores patrimonios de esta República. Venimos a hablar algo de historia y de periodismo. Yo he sido periodista desde mis inicios. A los 17 años empecé siendo periodista, en un semanario que sacábamos en Canelones, que el director en aquella época era Flores Mora. Y no he dejado de escribir hasta el día de hoy. Es la única profesión que nunca me abandonó y que yo no la abandoné a ella. Todas las demás han ido y han venido, pero esa es la que más siento, además. Es la que más siento. Hace poco un periodista me decía, no, ¿y usted no extraña algo de cómo está la presidencia? No, nada. De los ministerios, menos. De la Cámara, menos todavía. De la presidencia se puede extrañar Anchorena, digamos, lo único que se puede extrañar. Lo que sí extraño son las redacciones. Hace poco cuando he entrado, y las redacciones modernas ya son distintas, no tienen aquel clima que era el nuestro. En ese ejercicio periodístico de toda mi vida siempre he estado vinculado a la historia. Mi primer artículo en el semanario Canelones era una biografía de Joaquín Suárez, de un héroe local. Y he estado batallando en la historia y desde la historia, que es la construcción de nuestro ser y de nuestro presente, y que son siempre los inevitables cimientos del futuro. Desgraciadamente, en los últimos años hemos vivido en el país un gran decaimiento de la visión histórica, de esa visión histórica que es la única que puede iluminar e imaginar los caminos del futuro, a través del conocimiento, de la certeza de qué somos, quiénes somos, cómo hemos sido, cómo se han construido las cosas que se han construido y cómo se han deshecho las cosas que se han deshecho. Y en los últimos años, por supuesto, la historia tiene un uso legítimo, también tiene un uso ilegítimo, es clásico. No hay tiranía en la historia que no haya pretendido envolverse en alguna gloria del pasado. Mussolini era un emperador romano y reconstruía los fastos del imperio para devolver el orgullo a Italia de ese momento más glorioso. También hay el uso de la historia con un sentido afirmativo, ¿no? Como un país joven, como habíamos nacido nosotros, se le podía dar identidad, conciencia, si no era a través de una formación histórica. Santos, por ejemplo, el general Santos, tan discutido siempre, pero muy inteligente en muchas cosas, entre otras esa, ¿no? Porque es el que le hizo el sello de identidad a Artigas. ¿Cómo se hace para seguir a un líder, a un héroe, un prócer que no tiene rostro? Lo llamó a Blanes y le dijo, bueno, usted hágame el prócer. ¿Qué tenemos? Nada, un dibujito así de un médico francés que vino con la exposición de Blampana al Paraguay. Lo único que hay. Y después algunos relatos del padre de la araña. Bueno, hizo Artigas. Él mismo decía, ¿cuánto parecido tiene con el real? No sabemos. Pero para todos nosotros, Artigas es ese. Es ese. Ese es el uso legítimo de la historia. En los últimos años ha venido una tergiversación muy fuerte, que es la confusión de historia y memoria, que es uno de los capítulos esenciales del libro. La memoria es subjetiva. La memoria es el recuerdo que cada uno de nosotros tiene de un episodio, de un momento. La memoria siempre es contradictoria. El recuerdo que tiene uno no es el recuerdo que tiene el otro. De pronto el mismo episodio, el mismo hecho, de que fueron testigos. Sin embargo, esa carga de subjetividad, cuando sustituye
sustituye a la construcción histórica, entramos allí en el terreno del adoctrinamiento, de la tergiversación. Y ese es un fenómeno que ha inficcionado extraordinariamente la vida del Uruguay y la vida de la Argentina también, que ha tenido hasta el intento de construcción de un relato histórico oficialmente establecido del Estado. Y eso hace que esas memorias deformen las realidades. La visión de uno no es la visión de otros. La historia es un proceso de reconstrucción que tiene que incluir muchas memorias, que tiene que incluir fenómenos que no están en la memoria también, porque la memoria registra unos hechos y no registra otros hechos. No registra a veces revoluciones, ni las registra, porque las revoluciones científicas van transcurriendo en silencio, ¿no? Y sus consecuencias sociales se ven mucho después. Hoy que está tanto en debate el tema femenino, las píldoras anticonceptivas, fue una revolución que cambió millones de años y que cambió la actitud de la mujer ante la vida y del hombre también, ¿no? Que digamos que logró separar la sexualidad de la maternidad. Fue una revolución silenciosa. Acá la píldora llegó en el 64. Y esas cosas no están en la memoria, pero sí deben estar en la historia. La historia es la que tiene que registrar un conjunto de elementos que son aquellos que van a configurar un tiempo, que van a establecer las definiciones de un tiempo y que van a ir de algún modo predeterminando los acontecimientos que luego van a seguir ocurriendo. Hoy, ni hablar de lo que estamos viviendo en una plena revolución científica tecnológica, que los humanos vivieron siempre. Por algo hablamos de la edad de piedra, de la piedra rústica, después de la edad de la piedra pulida, después del bronce, después del hierro, y así como las sucesivas civilizaciones iban avanzando y la que tenía más capacidad tecnológica superaba a la otra. Siempre fue así. Lo que ocurre, lo distinto, es la velocidad. Lo distinto es eso. Y entonces, en medio de esto, esa confusión o ese uso abusivo de la memoria es el que introduce factores de tergiversación. Hay una memoria de vida, un gran autor francés, Paul Ricoeur, que ha trabajado mucho este tema, dice: hay una memoria obligada. Sí, hay memorias obligadas. El Holocausto, sí, es una memoria obligada. El mundo tiene que recordar que seres humanos generaron una tragedia de ese tipo a través de una decisión colectiva y deliberada de matar a todo un pueblo. Sí, esa es una memoria obligada, que no se le debe simplemente por respeto a los muertos, sino por obligación ética. Pero también la memoria puede ser abusada, y es cuando empezamos a ver elementos que terminan tergiversando la situación. No preciso decirles en nuestra propia historia reciente, que es la que más se enseña hoy en nuestros liceos, cuánto hay de abuso de la memoria en perjuicio de la historia. Cuánto hay de abuso de la memoria en perjuicio de la historia. Y como acá vemos alguna gente que hemos visto o vivido esos tiempos, lo podemos medir en todas sus consecuencias, pero no lo medimos aún en todas sus proyecciones, en todas sus proyecciones, y de cómo los fenómenos de violencia se instalan a partir de la intolerancia, y de cómo a veces la intolerancia ideológica es la determinante de conflictos en la sociedad, cuyas proyecciones terminan siendo verdadera tragedia. Una de las secciones de este libro es el fenómeno de la memoria y de la historia en el Río de la Plata. Otro de los capítulos del libro son sobre fenómenos de la historia nacional.
Y estos capítulos del libro son cosas que me asomaron en el transcurso del trabajo de elegir, que es lo más difícil. Yo he escrito todos los días de mi vida, de hace 63 años, todos los días escribo. Entonces, y lo que tengo desparramado ni hablar. Seguro, desde que nació la maravillosa computadora tengo ahí todo lo que escribo. Estos días estaba oyendo a la biblioteca del Palacio Legislativo para tratar de encontrar artículos míos para otro libro que estoy preparando también, sobre temas históricos, en este caso la creación del Estado de Israel. Y bueno, yo estoy escribiendo de esos temas desde el año 54, 55. Muchos artículos son sin firmar, tengo que ir a hacerlo yo. Es muy divertido. También cuesta muchas horas, pero es muy divertido porque uno empieza a ver las cosas más fantásticas, empieza a encontrar cosas tan divertidas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, el otro día encontré un recuadrito en el cual decía: acaba de publicar su Memorias Puskás y dice que el mejor jugador del mundo es Schiaffino. Y yo mismo sabía que Puskás había dicho eso. Por supuesto, lo volanteé un poco a mi correligionario, pero Schiaffino es nacional, ¿no? Por supuesto. Es uno de los grandes héroes de Maracaná. Eso sí que es historia y gesta del país. Entonces, estoy revolviendo esas cosas. Y hay cosas que, mientras hacía esa tarea, hay cosas que no eran historia. Por ejemplo, yo estuve en Cuba en el 59, cuando la revolución, el 26 de julio. Es el momento en el cual Fidel accede al primer ministro. Fidel no había querido entrar al gobierno hasta ese entonces. Se había nombrado, como ustedes recuerdan, a un presidente civil, Urrutia, que era un ex juez, era el que los había liberado a ellos en su tiempo, y lo habían traído como presidente de la nueva república. Es decir, y luego empieza un periodo de inestabilidad que dura bastante tiempo, y en ese momento, bueno, estuvimos allí con otros periodistas uruguayos, César Ricandia, por ejemplo, que hace poco lo ha recordado, y que lo recordó bastante simpáticamente para mí, porque dice: evidentemente Julio era el más político de nosotros, porque fue el que nos dijo ya que eso terminaba en dictadura, ¿no? Cosa que no dije tan rotundamente, pero sí insinué en los artículos que mandaba al diario Acción, que me valieron el reproche de Marta, todavía no era doña Marta, de Marta en el aeropuerto, y me dice: pero ¿y qué esa frialdad con la revolución? Seguro, éramos todos de la revolución cubana, Fidel, la libertad. Le digo: bueno, mira, ya vamos a ver. Incluso yo había tenido una cosa que solo los periodistas jóvenes a veces se nos da. Fidel todavía no se había mudado y estaba en el hotel. Y una noche yo venía subiendo ahí, medianoche, él se abre, entro, pumba. Fidel con unos guardaespaldas que no me querían dejar entrar, entré. Y ya lo atropellé. Le digo: dígame, Fidel, el alejamiento de Urrutia no le entiende nada. Papá, ya le explico. Yo te voy a explicar, chico. Bueno, bajamos del ascensor, me tuvo 1 hora y cuarto. Yo cada tanto pasaba un avisito, ¿no? Bueno, pero Fidel, no, porque me va. Bueno, de ese episodio, mejor dicho, de esa visita, tenía crónicas. Y digo: bueno, esto ya es historia. Es el año 59. Esto es historia. Yo estuve en esos años 60 y poco en Corea del Norte. ¿No? En Corea del Norte. Entonces uno que la vemos todavía salir en los diarios de ese modo extravagante. Bueno, lo que yo vi en aquellos años explica lo que estamos viendo hoy. Era una cosa absolutamente surrealista. Absolutamente surrealista. Mis amigos comunistas de acá ya me habían advertido, ¿no? Sobre todo mi amigo Arismendi, que era el líder comunista, que me dijo: mirá, ¿qué vas a encontrar? Llévate una botellita de whisky, porque la comida es complicada, para tomarte un vasito. Bueno, allá fui. Nunca imaginé lo que era el culto a la personalidad de Stalin. Nada. Juego de niños al lado de lo que era Kim Il-sung, el abuelo del engendro actual. El abuelo.
Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 60 millones de coreanos. Así lo decían cada vez, ¿no? A ver, camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea, y miren, bueno, era una cosa infernal, retratos por todos lados. Cada lugar que uno iba, obviamente nos llevaban, ¿no? Era una visita oficial en la cual uno tenía que tratar de mirar atrás del biombo, ¿no? Pero no había modo. Y todo era Kim Il-sung, el camarada, y todo era... Nos llevan a una fábrica de ferrocarriles. Yo dije, bueno, acá habrá ingenieros. Digo, bueno, vamos a estar en otro territorio. Digo, bueno, más o menos. Muy bien, nos explican tal. Y entonces el ingeniero empieza a explicar que lo que eran los transportes en la Corea histórica, primitiva, agrícola, esto y lo otro, hasta que el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea, inventó el ferrocarril, y entonces nos explicó cómo se hacen los ferrocarriles. Bueno, yo dije, bueno, ahí se me empezaron a caer los ingenieros, perdón, el presidente. Le digo, qué locura. Bueno, al rato pasamos por un torno, y le digo, dígame, ¿y este torno automático? Bueno, acá tuvimos tornos mecánicos hasta el año tal y que cual, hasta que el camarada Kim Il-sung nos enseñó cómo se hace. Bueno, ese era el nivel de adoctrinamiento masivo. Uno a veces no distingue lo que es dictadura de lo que es totalitarismo, ¿no? La dictadura es un episodio de irregularidad en la vida institucional de un país que normalmente pasa y que normalmente no cambia la base del país. Lo que es un Estado totalitario es una cosa envolvente. Nos llevaron a una escuela, en el recreo, ¿sabe lo que hacían los chicos? Había unas efigies de un soldado norteamericano, un soldado japonés. Entonces la diversión era tirar al blanco, ¿no? Era una sociedad absolutamente militarizada. Hoy, evidentemente, físicamente uno ve edificios modernos, pero sigue siendo una sociedad militarizada. Por eso mismo, cuando uno mira lo que es el PBI de Corea del Norte, lo que es su limitante económica enorme, y lo que es el esfuerzo ese gigantesco que hace para tirar misiles y tal, y uno se da cuenta que eso sigue siendo, digamos, una sociedad absolutamente puesta al servicio de esa fuerza militar. Y también una cosa que yo la he usado mucho estos días cuando empezó el lío con Corea, y todos me decían, no, pero esto lo manejan los chinos. El propio embajador chino me explicaba por qué no, y le digo, a mí no me lo explique, porque yo viví lo que es el nacionalismo coreano, porque es producto de una larga historia también, de una larga historia de lucha de ellos con ciertas poblaciones chinas a las que invadieron más de una vez, porque son mucho más guerreros los coreanos que los chinos. La civilización china no es una civilización agresiva, es otro error que solemos cometer. Es la única civilización que no tiene un dios Marte, que no tiene un dios de la guerra. Pero los coreanos sí. Y eso es tremendo, ¿no? Y todo está volcado a ese esfuerzo. Entonces, nos llevan al Museo de la Guerra, la Gran Guerra de Corea. Esto, lo otro, fotos, documentos, esto, el otro. A cierta altura pregunté, dígame, ¿y los voluntarios chinos, aquella participación solidaria, que silencio? En una palabra, China no había estado en la guerra de Corea, ¿no? Con lo cual, combinado con otras cosas, advertimos de lo que es ese fuerte nacionalismo que en el norte ha dado este totalitarismo y en el sur ha dado uno de los ejemplos más espectaculares de pasaje en una generación del tercer mundo al primero, dentro del primero a la vanguardia, ¿no? Y ese es un producto de esos mismos coreanos, de esa misma gente, que son el producto de esa historia aguerrida. Y esos mismos guerreros coreanos son los que en el sur hicieron ese país que es el primer constructor de pantallas de televisión y de buques en el mundo, ¿no? Y que es una de las vanguardias tecnológicas de nuestro tiempo. Entonces, bueno, también incluí algunos de estos artículos porque me parecía que eran también parte de la historia. Y luego también,
hay otros capítulos dedicados no a la historia reciente. Recojo solamente un capítulo sobre historia reciente, que es una crónica que hice yo del golpe de Estado uruguayo del 73, que la hice en ese momento. Quizás hoy le cambiaría alguna cosa, pero no mucha, pero la publiqué tal cual la publicaron en La Opinión de Buenos Aires y en el Excelsior de México y en el Estado de San Pablo. Y la publiqué porque nunca se había publicado en el Uruguay. Y en mi relato, justamente, era el relato de un periodista uruguayo que estaba en la oposición en ese momento y que lo hace. O sea, lo publiqué como un documento personal mío, porque me parecía que tenía ese valor al ser inédito. Y luego están todos los debates de la historia, ¿no? Hablo de la segunda leyenda negra del país, que es la leyenda que le ha recaído a nuestro primer presidente constitucional, el general Fructuoso Rivera, por ejemplo, que justamente ayer escribí en El País un artículo, porque estamos justo en los 190 años de la campaña de las misiones, la campaña que en 1828 define nuestra independencia, provoca nuestra independencia, genera el episodio detonante que hace que las provincias del Río de la Plata, exhaustas económicamente, y el Imperio de Brasil, atemorizado justamente por la expansión revolucionaria que se estaba generando en el sur, terminan entendiéndose para reconocer nuestra independencia. Las misiones son el precio de la independencia del país. La entrega de las misiones, que tanto, por cierto, disgustó a Rivera y que de tal mala gana las entregó, ¿no? ¿Verdad? Y porque se fue retirando y no quería, acataba, pero rescataba más o menos. Los brasileños querían que llegara hasta el Arapey, él quería llegar hasta el Ibicuí, al final se quedó en el Cuarén, y ahí se definió el límite de hecho. Acá hay expertos como Edison, que ha escrito un libro sobre los límites, que hace ya mucho tiempo que leí. Y ahí quedaron fijados los límites, de hecho, lo fijó Rivera al retorno a Misiones, y ahí fue una bella unión con los indígenas, ¿no? Y forma un ejército de indígenas. Rivera fue el caudillo más indígena de todos, ¿no? En contra de toda esta historia que se ha inventado, el genocidio charrúa. Lo que pasa es que quienes estaban con Rivera eran guaraníes, eran la mayoría de nuestros indígenas, ¿no? La mayoría fue siempre guaraní, y luego los indios tapes que hablaba HD son los guaraníes, que habían venido de la misión. Seguro, eran el agua y el aceite, porque los guaraníes, en las misiones, en esa obra gigantesca de los jesuitas, que hasta hoy asombra, ¿no? Porque uno hasta hoy se asombra de lo que en aquellos años, en el siglo XVII, construir eso allá, en un mundo totalmente salvaje, es increíble, ¿no? Una orquesta sinfónica, ¿no? Con instrumentos construidos por los indígenas, violines, contrabajos, todavía existen algunos de ellos. Una cosa milagrosa, ¿no? Una cosa milagrosa. Y seguro, estaban sedentarizados, eran agricultores, estaban profesionalizados. Y seguro, los charrúas vivían aún en un estado nómade y eran sus enemigos naturales. Y ese es el gran tema. En el fondo, lo que hubo es eso. Pero no los voy a entretener demasiado con ese, que es un tema largo, pero que es bueno, sí, cada tanto sacar para hacer entender que este país no se fundó sobre ningún genocidio, sino que al revés, el núcleo fundacional del país es ese ejército guaraní y todos esos guaraníes que poblaron nuestra campaña, y los muchos charrúas que lentamente se habían ido desintegrando ya, que nunca fueron muchos tampoco, porque ese es otro mito. Todos los antropólogos dicen que nunca pudo haber, de todos los indígenas, no solo los charrúas, en nuestro territorio, más de 3 o 4 mil, porque no había capacidad de subsistencia para más que esa gente. Y los charrúas no pasaron nunca de 500 a 600 en esta etapa, porque en realidad habían sido diezmados por las campañas que habían ocurrido fundamentalmente en Buenos Aires y sobre todo en Entre Ríos y en Corrientes, desde el gobernador Donaegui, que fue el que hizo las campañas más fuertes contra los charrúas de la época.
Y luego están todos estos temas relativos a lo que es nuestra historia, a la fundación de la República Laica, a la construcción democrática y al origen del país. Sobre todo tratando de insistir y de desmentir con esa falacia también que el abuso de la memoria ha hecho, de que este país ese es un invento británico, de que somos un hijo de la diplomacia. Yo cito ayer Luis Alberto Herrera, que escribió en su tiempo un gran libro y que dice muy bien: las naciones no se decretan, se forjan. Y los 200 años de historia posterior muestran lo que era esa afirmación de identidad nacional, que naturalmente no empieza siendo una identidad nacional, empieza siendo una identidad, o yo diría un autonomismo local, que nace de una rivalidad de puertos, que luego se transforma en un autonomismo provincial. El concepto de provincia recién aparece con Artigas, antes no había provincia, estaba la ciudad de Montevideo y su campaña, que era desde el Jufré hasta Maldonado. Colonia hacia el este era la gobernación de Buenos Aires, y lo que hoy es Artigas y Salto era la gobernación de Yapeyú. O sea que ni siquiera esto configuraba un territorio de provincia en aquel momento colonial. En el proceso de la independencia sí, se construye el concepto de provincia, incluyendo las misiones, justamente, que están hasta en las instrucciones del año 3. Y eso es el producto de un largo esfuerzo de un pueblo que adquiere conciencia de su autonomía, como la habían adquirido otras provincias de lo que luego fue la República Argentina, y de las cuales fuimos parte del mismo proyecto. Pero el tema era el de una soberanía que significaba autodeterminarnos. Eran las ideas norteamericanas, eran las ideas que Artigas había recibido a través del libro de Thomas Paine, que había llegado acá en unas traducciones hechas en Venezuela, la Venezuela de la época, ¿no? Donde se traducía del inglés en el mismo momento. Y el federalismo viene de ahí. Nuestro federalismo es el federalismo norteamericano, de confederación, no federación. Artigas nunca usó la palabra federación, siempre era confederación. O sea, no era un Estado federal con descentralización, sino que al revés, éramos provincias soberanas que delegábamos el mando militar y las relaciones exteriores, y conservábamos todo. Que esa es una de las tragedias. Acá hay un rotario argentino, que esa ha sido una de las desgracias mayores que ha tenido en su historia política de la Argentina, que no haber tenido una forja institucional como tuvimos nosotros. Nuestra revolución es una revolución institucional. Artigas es un caudillo institucional, no era un caudillo político, lo llevaba la gente, pero tenía relativo poco sentido político, dicho esto con mucho respeto. Por eso mismo en el 20, cuando se va derrotado, él se va derrotado y se va. Y Rivera hace lo que hace un caudillo político, dijo: bueno, vamos a cuidar a la gente y vamos a ver si podemos mantener una fuercita armada, porque mientras tengamos una fuercita armada vamos a tener patria. Y lo convence al brasileño y lo deja acá con un mando de tropa. 5 años después es la base de la Cruzada Libertadora, en este caso Armando de la Valleja, y de la cual la fuerza de él es decisiva. Si no se hubiera mantenido eso, bueno, no sabemos qué hubiera pasado. Pero lo más importante es que la independencia del país es una forja larga, pero que empieza ya en el primer momento, y justamente por quien manda el ejército. Porque ya en el éxodo, ¿qué es el éxodo? Es un acto de reacción porque un general enviado por Buenos Aires resuelve un acuerdo con los españoles sin acuerdo con Artigas. Y nos vamos al éxodo. Un pueblo que hace un éxodo y que está el inventario, que emociona ver todavía la precisión notarial con la cual está cada familia, las personas, los esclavos que tenía, los carros que tenía. Es realmente impresionante. Y que, como bien Artigas decía también, no era simplemente desheredado, era gente asentada.
pero era la gente que estaba tratando de construir la futura riqueza del país, avanzando ganados, asentando campos, tratando de afincar la incipiente propiedad de una tierra muy difícil de mensurar y de definir, ¿no? Porque todos nos imaginamos que las tierras nacieron alambradas, ¿no? Y aquello era algo, una campaña tan inhóspita. Y desde eso empieza una voluntad de determinación. Y en el 11 estábamos en guerra con los españoles para la independencia, que duró bastante más de lo que parece, porque esas son las curiosidades de la historia también. Acá digo una maldad. Yo a veces les digo, díganme, ¿nosotros éramos colonia española? No, sí. ¿Y cuándo nos independizamos de España? Y se queda mirando. Dice, bueno, el 25 de agosto, no, eso fue los brasileros. Ah, y no sé. Y porque es muy poco conocido, y eso es parte de nuestra pequeña historia política, ¿no? Porque en realidad, como en el 14, el poderío español en el Plata se entrega aquí al general Alvear, que después se pelea con los nuestros, el episodio quedó más o menos borrado en la historia. O sea que siempre se cosieron habas. Pero bueno, pero hay una voluntad de autodeterminación, y siempre el episodio detonante era que no queríamos perder la autonomía. La primera autonomía era la militar. Por eso mismo, Rivera, después de estar en la campaña del 25 con Lavalleja, que él, bueno, gana Rincón, se luce en el Rincón cuando le roba las caballadas al ejército brasileño, y luego en Sarandí, donde están todos nuestros caudillos, después se pelea por lo mismo. Se pelea por lo mismo cuando el general Rodríguez disuelve los dragones orientales, y ese era siempre el motivo de sublevación. Lo fue de Artigas, lo fue de Rivera, siempre. Pero entonces uno dice, pero señores, los orientales estaban en la batalla de las Piedras en el 11 contra los españoles. Estábamos en el 15 peleando con Buenos Aires en la batalla de Guayabos. Cuando Rivera, como dice Luis Alberto Herrera, cita un blanco para que nadie piense mal, dice, donde el bravío coronel Rivera, dice Herrera, sablió al general Dorrego y a su arrogancia. Bueno, estamos en el 15 peleando con Buenos Aires por nuestra autonomía, junto a otras provincias. Desde el 17 empezó la guerra con los portugueses. En el 22 se independiza el Brasil, seguimos con los brasileños. En el 25, Rincón, Sarandí. En el 28, Ituzaingó. ¿Y dónde estaban los ingleses en Sarandí o en La Piedra o en Guayabo? Ah, pero estuvo la mediación inglesa, por supuesto. Mediación inglesa pedida por los dos. Lo pidió Buenos Aires y lo pidió Río de Janeiro. Los dos pidieron la mediación inglesa. Y hubo varios intentos. Rivadavia lo manda a García arreglar de cualquier manera, porque económicamente no podía sostener la guerra. Hace un acuerdo y le reconoce a Brasil la provincia cisplatina, o sea, la provincia oriental. Se la reconoce, se le arma un lío en Buenos Aires, le cuesta la presidencia a Rivadavia. Viene Dorrego, los manda a Balcarce y a Guido y le ponen una carta: por favor arreglen de cualquier manera. No tenemos un grano de pólvora, ni un fusil, ni plata para comprarlo. O sea, estaba exhausto. Buenos Aires no podía seguir sosteniendo la guerra y quería arreglar. Y Brasil, ¿qué le pasa? Brasil es el imperio, con un monarca Habsburgo, ¿no? Un gran monarca además, hoy muy rescatado y revalidado. Fue nuestro rival entonces, pero fue un gran monarca, un hombre extraordinario, un hombre de ciencia, un hombre austero, honrado, ¿no? Que cuando se le depone después en el golpe de Estado, vivió de la caridad de sus parientes Habsburgo en Europa, porque no se llevó un peso, don Pedro II. Pero tenía el orgullo imperial. Él no iba a entregar un pedazo de su territorio ganado por las armas, porque sí. Y por eso había la gran obstinación era él. Por eso Lord Ponsonby el gran esfuerzo lo hace con los brasileños, que los describe maravillosamente. Y en cierto momento Lord Ponsonby, el emperador le dice: ¿y esa gente podrá gobernarse? Y Lord Ponsonby le da la clave, porque le dice: señor,
esa gente hace 15 años que está sosteniendo una guerra. Probablemente se puedan gobernar a sí mismos. Y esa es la clave. O sea, Lord Ponsonby no inventó el Uruguay. Fue el partero de una larga gestación. Feliz gestación de un país que en 2 siglos, pese a todos los pesares y pese a todos los problemas que tenemos y todos estos nubarrones de caída cultural y espiritual de lo que escribía Guzmán el otro día, pese a todo, sigue siendo y será un gran país. Muchas gracias.